ustedes estaban sus Biblias en Hebreos capítulo 3. Vamos a leer de la gloriosa, maravillosa y viva palabra de Dios. Hebreos capítulo 3, los versículos 7 al 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No es para nadie extraño hablar de la importancia que todos tenemos de cuidar el corazón. La necesidad de cuidar el corazón. Fue John Flavel en una frase famosa que dijo que lo más difícil para un hombre es ganar el corazón para Dios. Pero luego de ganarlo, lo más difícil para un hombre es guardar el corazón con Dios y para Dios. El guardar el corazón es algo vital y eso está en consonancia con las palabras del Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El guardar el corazón es vital. En el plano físico, todos conocemos la importancia que tiene el corazón para la salud. Continuamente escuchamos recomendaciones que tienen que ver con si hacemos o no ejercicios, si comemos o no comemos determinados alimentos. Cuidado con la sal, cuidado con el azúcar. El médico pregunta, ¿tiene usted algún antecedente en su familia de problemas cardíacos? Y a pesar de esto, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las más altas razones de muerte en el planeta. Hay gente que presta atención a las advertencias y hay quienes hacen caso omiso, pero los hechos están ahí. Y el problema con el corazón es que nosotros no lo vemos. Es algo que está interno y no vemos cuál es la condición real. Si no es a través de chequeos médicos, es difícil nosotros poder asegurarnos de algún mal que nosotros tengamos. Las paredes del corazón se pueden estar engrosando y tapando de una manera lenta y silente hasta que llegue a niveles peligrosos. Y algo así ocurre con la vida espiritual. La cardiopatía espiritual a la que hace referencia Hebreos 3 y Hebreos 4 es la dureza de corazón. La dureza de corazón. Y el libro de Hebreos, como ya hemos señalado, tiene un gran tema central. Jesucristo. Ese es el gran tema central de esta epístola. La supremacía y la superioridad de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el gran mediador del nuevo pacto. Pero de ese gran tema central se desprenden otros subtemas, como lo es el caso, por ejemplo, de la apostasía. Un tema muy importante a lo largo de toda la epístola. En el capítulo 1, el autor expuso el tema de la superioridad de Jesucristo como el mensaje culminante de Dios para el hombre. Cristo es el mensaje principal.
además de exponer también la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Y cuando llegamos al capítulo 2, es como si nos estuviera diciendo, ok, ¿para qué sirve eso? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia prestemos atención a ese mensaje que viene a través del Hijo, no sea que nos deslicemos. Y luego expone el peligro de la apostasía, latente para aquel que se entrega a los brazos de la negligencia espiritual. Y el punto es el siguiente, aférrate a Jesucristo, porque si no corres el riesgo de apartarte de Dios lentamente y perderte. Noten el lenguaje. Si la palabra de Dios, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El problema planteado allí en Hebreos 2 es esa negligencia espiritual, porque el camino de la apostasía tiene varias entradas. Y nosotros vemos aquí un caso, el descuido espiritual. Si descuidamos una salvación tan grande, y esto fue escrito a una iglesia. Debemos recordar ese hecho. Hebreos se escribió a personas que profesaban fe en Jesucristo. Y la advertencia es, ahora Dios nos ha hablado por su Hijo, escucha con atención, aférrate a su mensaje, porque tu vida depende de ello. De no hacerlo así, corres el riesgo de la apostasía. Ahí puede llevarnos la negligencia espiritual. Luego, en la primera parte del capítulo 3, que fue la última porción que nosotros estudiamos, el autor nos demostró la superioridad de Jesucristo sobre Moisés. Para un judío, Moisés, o sea, a través de quien vino la ley, el gran líder libertador del pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, aquí el autor dice, pero Jesús es superior. Pero Jesús es más grande. Jesús es preeminente. Y la implicación obvia es que rechazar o menospreciar a Jesucristo es mucho más serio y peligroso que descuidar a Moisés. Descuidar a Jesucristo es mucho más riesgoso que descuidar a Moisés. Y una vez más, el riesgo es la apostasía, que es nuestro tema a partir del versículo 7 del capítulo 3, una vez más. Y lo trató en el capítulo 2, lo trata aquí una vez más en el capítulo 3, volverá a tratarlo en el capítulo 6, y en el 10, y en el 12, es un tema central en toda la epístola a los hebreos. Y el versículo 7 comienza, si ustedes observan, con por lo cual. Por lo cual, lo que se va a decir en el resto del capítulo se desprende de lo dicho en los versículos 1 al 6. Y la última expresión del versículo 6 afirma que somos de la familia de Dios si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué ocurre si no perseveramos en esa confianza? Respuesta en el examen. La apostasía. ¿Qué ocurre si no perseveramos en esa confianza? La apostasía. La entrada a la apostasía en el capítulo 2 era la negligencia espiritual. La entrada a la apostasía aquí en el capítulo 3 es la dureza de corazón y la incredulidad que ésta manifiesta. O sea que unos entran por descuido y negligencia espiritual. Otros entran por dureza de corazón e incredulidad. Observa conmigo algunos elementos de este texto que nosotros tenemos por delante. Este pasaje contiene en su primera parte una cita del Salmo 95. En el versículo 7 cita ese salmo y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El problema es el endurecimiento del corazón. El endurecimiento del corazón. En el versículo 10 se hace referencia a un corazón que divaga. Y la idea es un corazón que se descarría, un corazón que se desvía. Está implicando la doctrina de la apostasía en esa descripción. Un corazón errante,
un corazón que se aleja de Dios. Observen también la seriedad con que Dios ve todo el asunto planteado. Para mí, una de las palabras más terribles de toda la Escritura es cuando el Señor dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios ve este asunto de la dureza de corazón, como el autor la describe aquí, como está descrita en el Salmo 95, como un asunto tan y tan serio para Dios, que en ocasiones Dios jura por sí mismo, en su ira, que algunos no entrarán en su reposo. Es muy serio. Y la advertencia que se desprende de eso menciona una vez más el problema de la dureza del corazón. La advertencia la da en los versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ven el problema? He aquí una cardiopatía muy peligrosa. He aquí una condición de salud espiritual muy riesgosa. Conduce a la apostasía. ¿A qué entonces recurre el autor para tratar el caso de aquellos a quienes él escribe? ¿Qué hace él para tratar de hacerles entender la importancia de lo que él está haciendo, convencerles de eso que él está planteando? Él recurre al Antiguo Testamento. Recuerden que esos son hebreos, son judíos, son versados en el Antiguo Testamento, conocen el Antiguo Testamento, hacen caso al Antiguo Testamento. Algunos estaban siendo tentados a solamente aferrarse al Antiguo Testamento, pues él cita al Antiguo Testamento. Ok, vamos al Antiguo Testamento. Entonces, Salmo 95 es lo que él hace. Y aplica la Escritura a la condición espiritual en la que sus oyentes se encontraban. Y habla del caso del pueblo de Israel y lo que ocurrió con ellos luego de salir milagrosamente de la esclavitud de Egipto. No lo hace, sin embargo, citando el Pentateuco, sino el Salmo 95, que hace referencia a lo que ocurrió en el desierto. Y aprendemos, hermanos, que las historias bíblicas son dramáticamente honestas. Porque lo que nosotros vemos que el autor hace citando el Antiguo Testamento es diciendo, mira todo lo mal que me fue con el pueblo. Es para decir, mira hasta dónde llegó el pueblo. Tengan cuidado. Y Dios no ocultó esas cosas, sino que las dejó para nuestra amonestación. Nadie quisiera ser la lección para otras personas en esos asuntos. Sin embargo, la realidad es que Dios nos usa según su voluntad para cumplir esos propósitos. A nosotros, Job nos sirve de un ejemplo de aflicción, pero nadie quiere ser Job. Nadie quiere que lo usen de lección, pero él sí a nosotros nos ha bendecido por la forma como Dios le usó en medio de toda esa problemática y lo que Dios reveló a través de esa historia. Elí nos sirve de ejemplo de advertencia para no ser padres descuidados que no confrontan el pecado de sus hijos. Pero Elí lo vivió en carne propia. Nosotros no. Y si no aprendemos de la historia, nosotros mismos vendremos a ser ejemplos para los demás. ¿Qué dice Primera de Corintios 10? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y es así que Hebreos 3 cita el Salmo 95. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver lo que ocurrió con los israelitas. Prestemos atención a cómo Dios actuó con su pueblo infiel. Y es interesante la manera en que el autor introduce la cita. Como dice el Espíritu Santo. Y yo digo que es interesante por dos cosas. Por un lado, porque habla de que el contenido del Salmo 95 no son meras palabras de un autor humano, sino palabras de Dios mismo.
Prestar atención al mensaje del Salmo 95 no es escuchar una buena sugerencia humana, es escuchar la voz del Espíritu Santo. Hermanos, a veces nosotros vamos a las Escrituras y de alguna manera como que pensamos que estamos hablando con uno igual que nosotros. Y no es así, es Dios. Es el Espíritu de Dios hablando a nuestros corazones. Y así como los lectores de Hebreos tenían sus problemas, y el autor los trata citando las Escrituras, nosotros en nuestros días tenemos nuestros problemas, y nosotros los vamos a solucionar, debemos solucionarlos aplicando las Escrituras a nuestras vidas. Y el mensaje puede llegarnos por medio de la lectura regular de la palabra de Dios, puede llegarnos por medio de las palabras de un hermano que nos amonesta o que nos aconseja, puede llegar por medio de un libro cristiano, o puede llegarnos por medio de la predicación de la palabra. La Biblia es el remedio al que nosotros debemos prestar atención. Y el problema que estas personas tenían era muy serio. Pero la Escritura es suficiente. Dice, vamos al Salmo 95. Eso fue lo que él hizo. Una de las cosas que hemos visto al estudiar las biografías de grandes cristianos en las recientes escuelas dominicales es cómo los reformadores querían conformar sus vidas y la vida de sus iglesias a la palabra de Dios. ¿Qué tan cerca estamos? Si yo veo la Biblia y veo mi vida, ¿qué tan cerca está? Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. La Biblia está allí para ayudarnos a estar cerca del patrón que Dios quiere para nosotros. Para muchos cristianos creen que la causa de sus problemas espirituales son los demás. Es la iglesia, es la forma de la adoración de la iglesia, es la presencia de tal o cual hermano, es la esposa, es el esposo, son los hijos, es el jefe, es el gobierno. Pero no, la culpa la tiene la forma en que tú reaccionas ante la palabra. ¿Cómo tú respondes a lo que la palabra nos enseña? A la hora de tratar asuntos de las vidas de los hermanos, en la oficina de un pastor, se hace evidente muchas veces que el verdadero problema es que no se toma en serio la palabra de Dios. No se toma en serio la palabra de Dios. Siempre hay una excusa. Solo pueden ver los vehículos humanos por los cuales viene la palabra y no ven al Dios de la palabra. No ven que es Dios mismo que está diciendo, dice el Espíritu Santo. Pero quiero que observen un segundo aspecto. No solamente que es el Espíritu Santo que está hablando, sino que dice, como dice el Espíritu Santo, no como dijo. Como dice, el Espíritu nos habla a ti y a mí, hoy, por medio de su palabra. O sea, que no es que Él me dijo algo, Él me dice algo. En presente. Y lo que Dios dijo hacía 1000 años para las personas que estaban leyendo Hebreos, estaba vigente para ellos. Pero no solamente vigente para ellos, vigente para nosotros también. Para mí eso es maravilloso. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, ¿qué dice el Salmo 95? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El problema era el endurecimiento de corazón. El endurecimiento de corazón ocurre cuando rechazamos las directrices divinas. Dios decía algo, ellos veían las actuaciones de Dios, pero las respuestas de sus corazones y de sus conciencias no eran de acuerdo al mensaje que Dios les estaba dando. Cada vez que ellos reaccionaban de manera impropia, pecaminosa, rebelde ante las directrices de Dios, el corazón se va engrosando. La conciencia en su percepción se va debilitando. La Biblia lo llama en otras maneras una conciencia endurecida. El corazón, la conciencia endurecida. Haciendo caso omiso a la voz de Dios. Eso tiene efecto en el corazón. El hombre no fue hecho como un robot.
Nosotros no, Dios no quiere que nosotros sencillamente hagamos las cosas porque estamos programados para hacerlo. No, Dios nos hizo con voluntad. Como Dios nos hizo con voluntad, eso significa que nosotros tenemos un rango de acción, de libertad para toma de decisiones. Tomamos decisiones y somos responsables por esas decisiones que tomamos, conforme a nuestra naturaleza. El problema del hombre es que lee más en esa libertad. El problema del hombre es que cuando ve que Dios le ha dado la libertad de realmente hacer o no hacer algo, es porque Dios tiene que aceptar el que Él asuma la decisión de no hacerlo. Oh, yo tengo la libertad de no hacerlo. Como si a Dios no le importara, pero no es así. Y cada vez que escogemos en contra de la voluntad de Dios, o en menosprecio de la voluntad de Dios, algo interno ocurre. Y quizás pensamos que no tiene consecuencias, pero nuestras arterias espirituales empiezan a engrosar, el corazón se endurece. Y eso estaba pasando con los israelitas. Ellos vieron los portentos de Dios en el desierto y sin embargo empezaron a quejarse contra Dios, empezaron a desconfiar de la bondad de Dios y de su providencia. Y eso tuvo consecuencias en el corazón de ellos. Así como Faraón endureció su corazón y no quería dejar salir al pueblo, así mismo el corazón de ellos ahora estaban siendo endurecidos. Porque no estaban dispuestos a confiar en Dios. Había incredulidad en sus almas. Incredulidad con respecto a la palabra en los momentos en que ellos tienen que decidir de corazón hacer lo que Dios dice. Aún a veces cuando no entienden por qué Dios lo está pidiendo. Yo no tengo agua. ¿Tenemos sed? ¿Con qué vamos a darle agua a nuestros animales y a nuestros hijos? La reacción del pueblo, Dios no lo vio como algo, oye, es verdad, esta persona tiene derecho a estar preocupado. Dios no lo vio así. Dios lo vio eso como una afrenta y una desconfianza. Pero traduce eso a la actualidad. Traduce eso a la actualidad. Cuando tú y yo nos vemos ante situaciones en donde no vemos la salida humana. Dios no tiene que tenernos la salida humana a la vista para que nosotros tengamos un corazón confiado y tranquilo. La bendición es, hermanos, que nosotros podemos dormir tranquilos en los brazos de nuestro Salvador. Aunque hayan cosas que no entendamos, que no andan como nosotros queremos, podemos dormir tranquilos. ¡Qué bendición! Porque lo otro implica desconfianza, incredulidad, que Dios lo ve como una afrenta. Dios les habló, ellos no hicieron caso. Dios les hizo sus obras, yo puedo hacer, señores, yo lo puedo librar. Yo lo saqué de Egipto, no lo pasé pasar por el Mar Rojo. No, pero ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Yo creo que es mejor devolverlo. Una y otra vez, una y otra vez. Y ahí está el Salmo 78, que es increíble en cuanto a eso, en la descripción de este asunto. ¿Y cómo Dios veía el asunto? Como una provocación, dice el versículo 8. Una provocación. Dios dice, oye, ¿me están provocando? Dios lo vio como provocación. Los que habían conocido, lo que ellos habían conocido de Dios, debía haber sido suficiente para convencerles de que era una locura no prestarle atención y no confiar en ese Dios. Dice, por 40 años vieron mis obras, testigos de una liberación milagrosa, con todas aquellas señales y las plagas, la apertura del Mar Rojo, la provisión milagrosa en el desierto, la forma en que la ropa se les preservó. Ustedes se imaginan, 40 años, los mismos jeans. ¿Se imaginan? La misma ropa, igualito, y los pantalones, y los zapatos, pues, igualito. Entonces, no, yo nomás tengo 38 años con estos zapatos. Dios hizo eso. Y ellos lo estaban viviendo ahí, en carne viva, en carne propia. Pero entonces su corazón dudaba en incredulidad de que Dios los iba a descuidar.
Oigan el contenido del Salmo 95. Recuerden, el autor de Hebreos está citando el Salmo 95. Oigan el contenido del Salmo 95. Oigan esto. Yo voy a citar la parte que no cita el autor. Dice el versículo 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, etcétera, etcétera. Y ahí es que toma el autor las palabras que cita en nuestro pasaje. Él es Dios, nuestro creador, y como dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y ahora voy a dudar de la bondad de Dios. Él es todo eso y ha hecho todo eso por mí. Ahora traduce esto en la historia de la redención al momento histórico en el que tú y yo nos encontramos. Nosotros que no solamente sabemos de lo que Dios hizo con este pueblo al sacarlo de la esclavitud de Egipto, nosotros hemos tenido nuestro propio éxodo. Y no abriendo un mar rojo, no. El Señor hizo un camino nuevo para llevarnos a tener comunión el hombre con Dios, un camino nuevo hacia el cielo. Y Cristo entró como un precursor hasta el tercer cielo mismo. ¿Y saben de quién está amarrado Cristo? De todos y cada uno de nosotros. Cristo nomás va a tener que jalar la soga ya. Ya nosotros estamos atados al cielo. Para siempre. ¿Qué éxodo Dios nos ha brindado? ¿De qué plagas nos ha librado el Señor? Hemos visto los portentos de Dios. Las historias. Estudiar las biografías es maravilloso. Esos son aquellos a quienes Dios le quiso usar de una manera especial en su reino. Pero ¿saben? La historia de transformación que la gracia de Dios ha tenido en su pueblo a través de toda la historia, de gente que ni siquiera hemos escuchado. Dios nos permite oír los destellos de algunas personas y nos maravillamos de lo que Dios hace. Pero llega el momento y dudamos en incredulidad. El corazón se endurece. Nos insensibilizamos. Hay un par de eventos que han sido relacionados con lo que se cita en el Salmo 95. Por un lado está el caso del regreso de los espías y la actitud del pueblo ante el reporte. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, oye, Dios lleva cuenta, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dice Dios, no, ninguno de ellos va a entrar. Me irritaron con esa incredulidad. Éxodo 17, el caso de las aguas de Meriba y la murmuración del pueblo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Y allí iban. Y dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? Matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Moisés clama a Dios, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y aquí yo estaré delante de ti. Y allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla
de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Una rencilla con Dios, pero yo no tuve rencilla con Dios, nosotros lo que nos quejamos con Moisés, porque yo teníamos sed. Dios lo vio como una rencilla con él. Es un problema conmigo. Me tentaron a Jehová. Y ellos, ¿qué se decían? Oye, pero ¿Dios estará con nosotros o no? No es la misma actitud a veces. Dios me amará. No tenemos que mirar a la cruz nada más para saber si Dios nos ama o no. Entre muchas otras cosas. Y luego haciendo referencia a ese día, en el libro de Números dice, estas son las aguas de las rencillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. ¿Ustedes saben cómo? Haciéndolos divagar 40 años en el desierto. Dios se santificó en ellos. Hermanos, cuando uno ve la forma como este autor aplica el Antiguo Testamento en la vida de estos hermanos, eso a nosotros nos debe dar una idea de que nosotros no debemos descuidar el Antiguo Testamento. No debemos descuidar el Antiguo Testamento. Está lleno de ilustraciones para nuestra enseñanza. Ilustraciones para el pueblo del nuevo pacto, como hace este autor de este libro. Y el punto que está haciendo el Salmo 95 es que hay un hoy de oportunidad que el hombre tiene que aprovechar en la presencia de Dios. El pueblo de Israel tuvo su hoy. Si escucháis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Un hoy de oportunidad. Es el abanico de la tolerancia divina. Y podemos ver claramente en el pasaje la indignación del Señor ante el pecado de su pueblo. Y sabemos que en su paciencia Dios nos da lugar para el arrepentimiento. Pero llega un momento solamente conocido por Él, cuando la oportunidad se acaba. Y hermanos, esta enseñanza es vital. En ese momento pueden ocurrir dos cosas. En ese momento cuando Dios dice, se acabó mi paciencia. En ese momento pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que Dios decida emitir juicio ahí en el instante, como ocurrió con Usa. No hizo Usa lo que debió ser, ahí mismo juicio. Pero en ocasiones, Dios sencillamente emite el veredicto, cuyo cumplimiento puede ser 40 años después. Hermanos, yo no sé a ustedes el impacto que eso puede causar en vuestros corazones, pero mi corazón se llenó de temor. Dios juró que ninguno de ellos iba a entrar, pero no los mató. Dios no los mató. Dios los dejó 40 años divagando por el desierto. Los 40 años más desperdiciados que jamás podemos ver en las Sagradas Escrituras. Ya Dios había determinado que no iban a entrar. Y no entraron, dice el texto. Me recuerda tanto el caso de Saúl, que buscó la oportunidad para el arrepentimiento y ni con lágrimas la consiguió. Hebreos capítulo 12. Hay momentos cuando Dios dice, hasta aquí, ya no más. Se acabó. La reacción divina descrita en el texto dice que Dios se sintió provocado y tentado, que se disgustó con toda esa generación de incrédulos y que emitió un juramento de juicio. Un juramento para el que no había marcha atrás. Quedaron atrapados en la maldad de sus propios corazones. ¿Qué es lo contrario a un corazón endurecido? Un corazón tierno,
un corazón que responde a la palabra, un corazón sensible. Bueno, el corazón de ellos no tenía sensibilidad a la voz de Dios. No era sensible a la voz de Dios. Ellos estaban dispuestos a contender con Dios, a provocar a Dios. Y quedan registrados como los que estuvieron dispuestos a contender con Dios. Dice un comentarista, su rebeldía se constituyó en un hábito establecido de mente que guió a Dios a pronunciar juicio. Hábito de mente. El final del capítulo 3 describe un poco más a estas personas, los versículos 16 al 19, y lo hace con preguntas. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Fueron ellos? ¿Fueron los que vivieron esos milagros? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No los fulminó, pero estuvo disgustado con ellos 40 años, dice el texto. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La incredulidad los mató. No confiaron en Dios. No practicaron la fe en un Dios que es digno de ser confiado. Por eso para mí, uno de los aspectos más tristes de esta historia es ver a todas esas personas desperdiciar sus vidas 40 años. Hermanos, y decimos todo esto porque nosotros no podemos asumir hasta dónde llegará la paciencia de Dios. Ni podemos impedir que Él vuelva a tomar una decisión de esta naturaleza y emita un veredicto. Por alguna razón el autor de los Hebreos está dando esta advertencia. Que está diciendo, ten cuidado. Ten cuidado para que Dios nunca diga de ti, he jurado que jamás entrará en mi reposo. Pero el autor no solamente presenta el ejemplo de estas personas, el autor aplica el ejemplo a sus lectores. ¿Qué es lo que hacen los versículos 12 al 15? Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esta historia toca 4 generaciones diferentes. En primer lugar, la generación original, los israelitas que salieron de Egipto. Ellos fueron los primeros protagonistas de esta historia. En segundo lugar, está la generación del Salmo 95. Ellos también tuvieron su propio hoy, en el que debían escuchar la palabra de Dios. En tercer lugar está la generación que leyó la epístola a los hebreos. Ellos también estaban probando a Dios y el autor les advierte del riesgo en el que ellos estaban incurriendo. Y en cuarto lugar estamos nosotros. Nosotros tenemos nuestro hoy y lo que ocurrió con los israelitas tiene mucho que ver con nosotros. Por eso hoy se nos dice, hoy, si escucháis la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Debemos evitar a toda costa que Dios se sienta provocado y tentado como se sintió con los israelitas. Debemos evitar a toda costa que se disguste y se enoje a causa de nuestra dureza y nuestra incredulidad. Debemos evitar a toda costa que Dios emita un veredicto de juicio irreversible, que nos selle como separados de su pueblo para siempre. Porque, hermanos, existe una línea solamente conocida por Él que nosotros no debemos cruzar. La gracia de Dios ha sido abusada. Es lo que Pablo responde cuando él dice, bueno, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Bueno, pero cuando hay pecado, Dios manda gracia para perdonar. ¡Woo! Dice Pablo, un momentico, cuidadito. Cuidadito.
se puede abusar de la gracia de Dios. Y el hombre no debe esperar que Dios tendrá paciencia para aguantar absolutamente todo lo que al hombre le venga en gana. No. Dice Dios, hay un límite. Si descuidamos nuestros corazones, si actuamos con ligereza ante la palabra de Dios, no hay nada que valga una vez crucemos esa línea. Si eso llega a suceder, tus años en el Evangelio no contarán. Alguien con solo horas en la fe iría mucho más al frente que tú. Porque no es un asunto de cuántos años tengas en la membresía de una iglesia, ni a cuántas personas hayas traído a la iglesia, ni si tú has sido maestro o no lo has sido. No importa el lugar de renombre que tú hayas logrado tener, no importa. Si cruzas esa línea, no entrarás en el reposo. ¿Ven la advertencia que está haciendo la autora? Dice Geoffrey Wilson, el comentarista, la palabra de Dios siempre es hoy, pero nunca es seguro presumir de que lo dirá otra vez mañana. El autor tiene temor, no sea que sus lectores lleguen al punto del cual no hay regreso, porque compara su situación con la que enfrentaron sus padres en el desierto. Cuidado, cuidado. Mi hermano, los patrones de incredulidad y dureza de corazón no se manifiestan quizás como nosotros estemos esperando o nos imaginemos. Ocurre casi imperceptiblemente para la persona en cuestión. Las paredes de las venas se van taponando tranquilamente, poco a poco, lentamente, hasta que llegue el momento crítico. Mirad, hermanos, no sea que haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Estemos conscientes de que el corazón puede enfermar y enfermarse silenciosamente. Cristo quiere la plenitud de tu corazón, no solamente la mitad. Debe aceptar todos los términos del contrato de salvación que Dios ha dejado en su palabra. Dios no te ha dejado la libertad de borrar algunos términos del contrato, no. Estemos conscientes de la capacidad engañosa del pecado, que puede llegarte a llevar a hacer cosas que tú ni siquiera te imaginabas, con un poder inimaginable, con astucia. Cuando alguien es engañado, solamente a veces le queda mirar arriba al cielo y decir, ¿y cómo me pasó a mí esto? Fui engañado, no supe ni cómo me lo hicieron. El pecado es así. Dice que debemos cuidarnos y enseñarnos, porque el poder del pecado es tan fuerte para engañar, que esta palabra de advertencia de otro es lo que nos ayuda. Estemos conscientes en ese sentido, hermanos, de que la vida cristiana no está supuesta a vivirse en aislamiento de los demás. No. Él luego va a volver a hacer referencia de esto en el capítulo 10, cuando dice que algunos se dejan de congregar. Dice, tengan cuidado, antes bien congréguense y exhórtense al amor y las buenas obras. Pero él aquí advierte, dice, hermanos, exhórtense los unos a los otros. Es necesario por causa de la dureza del corazón que viene por el engaño del pecado. El que se aísla de los demás, ya sea porque lo haga de manera geográfica, no estando aquí, o no estando en el lugar de comunión con hermanos, o ya sea también de manera temperamental, puede enfermar del corazón sin notarlo. No solamente que se ausenta aquí en la iglesia, podemos desarrollar tal temperamento que o ahuyente a hermanos que me puedan exhortar, ¿verdad? Yo lo hago de una forma que nadie quiere acercárseme ya. No, pues yo no me voy a acercar a esa persona. O porque siempre tengo una defensa preparada. Me aíslo. Mi temperamento es algo. Yo veía un anuncio por televisión que había alguien como disfrazado como de un cactus. Nadie lo podía tocar. Si nosotros somos como cactus, nadie va a querer acercarse, ¿verdad que no? Y que venga a darte un abrazo, no. Quizás tú estás aquí. Pero has imposibilitado el ser exhortado. El que alguien se te acerque y en humildad te diga, hermano, eso no está bien. Dice este texto que el peligro es tan grande que nos necesitamos los unos a los otros. El asunto es tan serio que nadie puede verse que está por encima del asunto. Aquí estamos todos mezclados. Yo soy el primero. Mis amados pastores, amados hermanos, nosotros estamos juntos aquí. En esto necesitamos exhortarnos los unos a los otros. Necesitamos amarnos mostrando
este cuidado del corazón. Porque pueden surgir cosas en el corazón de tal manera que se van gozando, se van endureciendo. Si tú no tienes a alguien con quien abrir tu corazón, búscalo y búscalo ya. Necesitamos, hermanos, por el engaño del pecado, necesitamos poder tener a alguien con quien abrir el corazón. Alguien que te conozca, alguien que ve cómo tú llegas en un momento y dices, aquí está pasando algo. Y eso independiente del pastoreo, hermanos. Aquí el autor no está hablando del pastoreo. Aquí el autor está hablando de la hermandad. De porque somos hermanos, nos amamos y nos cuidamos. No dice cuídate. Dice cuídate y cuida a los otros. Dice que debemos exhortarnos los unos a los otros. Entonces tenemos que tener palabras de exhortación y tenemos que estar dispuestos a recibir exhortación. Si no, eso no funciona. Aprende a dar y aprende a recibir exhortación. Tenemos una responsabilidad social con los demás creyentes. No debemos albergar un interés individualista en la salvación, no. Lo que plantea la Biblia es algo corporativo. Por eso, con razón, Juan Bunyan, cuando escribió El progreso del peregrino, nunca planteó a cristiano solo. Cuando se le murió fiel, le levantó otro. Porque no debemos andar solos. Estemos conscientes de la necesidad de la perseverancia de la fe. La fe que salva es una fe perseverante. Hoy, ¿por qué creemos que está Hebreos capítulo 11? Para mostrarnos los ejemplos de fe perseverante. Que creen a Dios y confían en Él a pesar de las situaciones. Por la fe, pon tu nombre ahí. Por la fe tú, ¿qué hiciste? No, pero esos son gente especiales. No está hablando de lo que hace la fe de gente especial. Está hablando de lo que hace la fe de los creyentes. La fe viva de los creyentes se aferra a Dios. Y por eso es Dios, de todos ellos, dice que Él no se avergüenza de llamar a sus hijos. Oh, qué maravilloso es el mensaje. Cuando yo estaba preparando eso, escribí lo siguiente. ¿Por qué los púlpitos de hoy no son tan fieles como para mostrar esta cara de la palabra de Dios? ¿Esto lo dice el Nuevo Testamento? ¿Esto lo dice el libro del Nuevo Testamento que más habla del contraste entre el Antiguo y el Nuevo Pacto? Y yo escribía para mí, oh Señor, ten misericordia. Oh, que en los púlpitos de hoy se predique todo el consejo de Dios. Por eso yo creo en la predicación expositiva. Hay que exponer la palabra de Dios. Porque si escogemos en el calendario de predicación un texto como este, posiblemente nunca lo prediquemos. Y hay cosas que el libro de Hebreos tiene que no aparecen en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Hay énfasis, connotaciones que son vitales para los énfasis y desbalances teológicos que hoy se están presentando en el mundo evangélico. Vitales. ¿Por qué dice el autor lo que dice? ¿Por qué este texto en la palabra de Dios? ¿Por qué este texto para nosotros estudiarlo, amados hermanos? Lo dice para el bien de nuestras almas. Es para el bien de ellos, a quienes escribió, y para el bien nuestro. Lo que está en juego es demasiado grande. Es más grande que los líderes de todas las naciones juntas. Es más grande que todos los contratos internacionales. Es más grande que todos los matrimonios nuestros juntos. Es más grande que todos los trabajos. Es más grande que la industria del entretenimiento. Es más grande que los contratos millonarios de los deportistas. Es más grande que nuestros hijos. Es más grande que sus futuros terrenales. Todo palidece cuando lo comparamos con lo que Pablo llama conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección. Pero del dicho al hecho, hay un enorme trecho. Oh, que Dios nos ayude a no ser una iglesia que habla bien. Es una iglesia que obra para la gloria de Dios. Y dice la Escritura, no dejen de congregarse, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Y yo doy gloria a Dios por muchos hermanos y hermanas de nuestra congregación, que el verlos es un estímulo al buen obrar, hermanos. Gracias a Dios por ustedes. Pero que el Señor incendie de
esquina a esquina, a iglesia bíblica del Señor Jesucristo, para que nosotros vivamos, practiquemos, pongamos en práctica el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice un autor, es importante para nosotros poner a Jesús primero. Él es más importante que la diversión, que obtener un aumento, que hacer millones de dólares o que completar alguna otra meta personal. Nada se puede comparar con el gozo de tenerle a Él diciéndonos, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué se puede comparar a eso? ¿Estás tú tierno a la palabra o te has endurecido? Mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Qué Dios piensa de tu corazón? ¿Cómo tú estás ahora? Un buen comienzo no es garantía de un buen final. ¿Cómo tú estás ahora? Cuídate y cuidémonos los unos a los otros para que no se desarrolle un corazón apóstata. Que nos mantengamos practicando un esquema externo visible, decente, mientras en el interior hace tiempo que estamos lejos de Dios. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.